Nunca había comido un pollo tan delicioso que lo preparo hasta 2 o 3 veces por semana. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy en este video vamos a preparar un delicioso pollo en una salsita marinada que está para chuparse los dedos, que a todos les encanta porque siempre se acaba y todos me piden la receta. Así que no te pierdas el paso a paso y comenzamos. Te muestro los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta deliciosa receta: 5 cucharadas de crema ácida, la misma crema que utilizas para los tacos. 2 cucharadas de harina de trigo regular, la de todo uso. Una taza de puré de tomate. También estaremos utilizando una cucharada de mostaza para darle sabor y color a la salsita. Un diente de ajo mediano, lo vamos a picar finamente. Unas ramitas de perejil fresco, también lo vamos a picar. 4 jitomates o tomates rojos bien maduros. Y por supuesto estaremos utilizando la mitad de una cebolla blanca o cebolla morada, la que tengas en casa. Sal y pimienta que no pueden faltar. Y también vamos a ocupar 8 piernas de pollo. Puedes utilizar las piezas del pollo de tu preferencia. Le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva o aceite de cocina, el que tengas en casa, solamente para que el marinado se le penetre mejor, y vamos a mezclarlo perfectamente para que quede bien marinado. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. En un sartén amplio a fuego medio agregamos un chorrito de aceite de cocina. Le agregamos un cuarto de barra de mantequilla sin sal, 15 gramos aproximadamente. Una vez que la mantequilla está derretida, vamos a agregar las piernas de pollo con mucho cuidado. A mí se me resbaló, ten mucho cuidado para que no te vaya a salpicar el aceite caliente. Esta receta la preparo hasta 2 o 3 veces por semana. La salsita marinada queda con mucho sabor. Una vez que agregamos todas las piernitas de pollo, las vamos a freír 6 minutos de cada lado nada más. La temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio. Pasado ese tiempo, le vamos a dar vuelta al pollo para que el otro lado de la carne se selle y todos los jugos queden adentro de las piernitas de pollo, que al final todo ese juguito va a quedar en nuestra salsita marinada que vamos a preparar. Mientras seguimos sellando el pollo, vamos a preparar los otros ingredientes porque esta receta es muy rápida de hacer. Picamos la mitad de la cebolla blanca, cebolla morada muy finamente en cuadritos pequeños. También vamos a picar el diente de ajo mediano finamente picadito. Primero le quitamos la cascarita y luego lo vamos a picar muy finamente. Si tienes un triturador en casa, puedes utilizarlo. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí vas a encontrar muchas recetas bien ricas, fáciles y rápidas de hacer. También vamos a cortar en cuadritos medianos los jitomates o tomates rojos bien maduros. Recuerda que estamos utilizando 4 nada más. Ahora mira, una vez que el pollo está bien sellado, 6 minutos de cada lado a fuego medio, lo vamos a retirar del sartén. La idea de sellar el pollo es para que todos los jugos de la carne se le concentren adentro. Por fuera el pollo queda bien doradito, pero por dentro tiene todos los jugos y la carne va a quedar bien suavecita. En este mismo sartén vamos a freír la mitad de la cebolla blanca, cebolla morada, la cebolla que estés utilizando. La vamos a dorar solamente por 2 minutos. Cuando veas que la cebolla cambió de color después de unos 2 minutos, le vamos a agregar el diente de ajo finamente picadito o triturado. Lo agregamos y solamente lo vamos a dorar 1 minuto. Pasando 1 minuto exacto, le vamos a poner los 4 jitomates en cuadritos. Y estos jitomates solamente los vamos a freír 5 minutos nada más. La temperatura de la estufa la tenemos a fuego medio. Después de ese tiempo, cuando veas que el jitomate ya cambió su consistencia, en este momento le vamos a estar agregando la taza de puré de tomate. Si no quieres utilizar puré de tomate, puedes agregarle un poquito más de jitomates. Le agregamos la mostaza, que aparte de color, le va a dar mucho sabor a esta deliciosa salsita marinada que vamos a preparar. Mezclamos bien y limpiamos la cuchara para no desperdiciar absolutamente nada. Voy a estar utilizando 2 tazas de caldito de pollo. Si no tienes caldo de pollo en casa, puedes utilizar agua natural. Le agregamos las 2 tazas de caldo de pollo. Y ahora mira, para espesar la salsita le vamos a agregar 2 cucharadas de harina de trigo regular, la de todo uso, la que tienes en tu casa.
Tienes que remover perfectamente para deshacer todos los grumos y esta deliciosa salsita va a quedar con una consistencia que a todos en casa les va a encantar. Una vez que no tenga nada de grumos, vamos a poner todas las piernas de pollo nuevamente aquí en esta salsita para que se terminen de cocinar. Cuando quieras comer algo fácil y bien delicioso, recuerda que aquí en tu canal de recetas fáciles y rápidas de hacer, tenemos muchas recetas que la puedes preparar y son muy fáciles. En este momento le vas a bajar la temperatura a la estufa de fuego medio a fuego bien bajito. Vamos a dejar cocinar por unos 30 minutos nada más. Tapamos y dejamos cocinar por 30 minutos. Ahora mira, pasando 15 minutos a la mitad de la cocción, le vamos a dar vuelta a las piernas de pollo para que el otro lado también se vaya cocinando y todo el pollo quede cocinado bien parejo. Volteamos todo el pollito, tapamos y seguimos cocinando otros 15 minutos a fuego bien bajito. Después de ese tiempo, 30 minutos en total, vamos a remover las piernas de pollo, porque en este momento le vamos a agregar la crema ácida y como el pollo ya está totalmente cocinado, pues se puede desbaratar. Una vez que retiramos las piernitas de pollo, agregamos la crema ácida, de la misma crema que utilizas para los tacos, las enchiladas, para los chilaquiles. Enjuagamos perfectamente la cuchara para no desperdiciar absolutamente nada. Removemos muy bien hasta que la crema se haya disuelto por completo. También la vas a probar de sal, si le falta la sazonas a tu gusto. En este momento le apagamos por completo a la estufa y agregamos nuevamente las piernitas de pollo. Y tu delicioso pollo en una salsita marinada ya está completamente listo. Mira nada más qué rico. Lo puedes acompañar con un espagueti, un delicioso arroz blanco, un arrocito rojo o con lo que tú elijas, lo que tú prefieras. Una receta más con sello y calidad del sabor latino. Y ahora le vamos a agregar el toque final. Le vamos a poner el perejil finamente picadito en la parte de arriba solamente como decoración. Y mira nada más qué rico. Y a continuación servimos esta deliciosa receta. Mira nada más. El acompañante perfecto, un espagueti blanco, un arrocito rojo o con lo que tú quieras acompañarlo, pero esta receta tienes que hacerla en casa para consentir a toda tu familia. Nunca había comido un pollo tan delicioso que lo preparo hasta 2 o 3 veces por semana. Yo la voy a acompañar con un espagueti blanco que le va de maravilla porque la salsita marinada le va perfecto con el espagueti. Y se ha llegado pues la parte que más me encanta porque vamos a probar esta deliciosa receta. Ay, con su permiso mi gente bonita. Ay, disculpen por el antojo, pero miren nada más qué rico, la carne queda bien suavecita y bien jugosa por dentro. Una verdadera delicia para que la prepares, la disfrutes en tu casa con toda tu familia. Riquísimo, este pollito lo vas a tener que preparar hasta 2 o 3 veces por semana porque te lo van a pedir que lo cocines todos los días. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa.